Muy bien. Vamos a estar platicando nosotros jóvenes de lo que es el derecho laboral o el derecho del trabajo. Se le conoce de las dos formas. Voy a compartirles una presentación. ¿Ya podemos ver la presentación, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Muy bien. El derecho del trabajo. ¿Qué es el derecho del trabajo, jóvenes? El derecho del trabajo es el derecho que regula, pues, todas esas relaciones que existen entre el patrono y el trabajador con ocasión del trabajo, ¿verdad? Yo puedo ser amigo de mi patrono, y puedo ser compadre de él y tener una relación personal, pero eso no tiene nada que ver con el derecho laboral. Es la relación entre el patrono y el trabajador, pero con ocasión del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el patrono me contrató a mí para que yo realizara un trabajo y él me va a pagar por ese trabajo. Y esas relaciones que existen es lo que va a regular el derecho de trabajo. Y va a regular también todos los derechos y obligaciones, tanto del patrono como del trabajador. En el derecho laboral van a ir descubriendo ustedes desde el primer día de clases que es muy tutelar de los trabajadores. Muy tutelar de los trabajadores. Entonces, tiene una serie de protecciones y una serie de derechos para los trabajadores, pues que de cierta forma a veces no favorecen tanto a los patronos, ¿verdad? Entonces, pero entonces ese derecho de trabajo es muy tutelar de los trabajadores. Eso lo van a ir descubriendo ustedes desde el primer día de clase. Entonces, fija muchos derechos para los trabajadores. ¿Dónde tenemos regulado nosotros el derecho de trabajo? El derecho de trabajo lo tenemos regulado, pues, en la Constitución Política de la República, que es la ley suprema del Estado de Guatemala. Entonces, esta ahí describe todos los derechos de los trabajadores constitucionalmente. Y también lo tenemos en el decreto 1441 del Congreso de la República, que es el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, estas dos leyes es, como les decía, es indispensable, que las tengan en físico, ¿verdad? Porque vamos a ir subrayando las leyes, vamos a ir marcándolas, vamos a ir anotando definiciones en la ley para que les sea más fácil para ustedes manejarlas. Entonces, sí necesito que la tengan en físico. El día de hoy, pues si no las tienen en físico, pues pueden buscarlas en el internet para poder llevar la lectura y ya la otra semana, pues ya las consiguen en físico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el trabajo, jóvenes? Primero que nada, empecemos por definir qué es el trabajo. El trabajo es cualquier actividad. A eso se refiere. Miren, es una actividad, es algo que yo tengo que hacer. Puede ser material, puede ser intelectual o puede ser de ambos géneros. Fíjense, a mí me contratan, por ejemplo, para hacer una zanja. Yo tengo que llegar con una piocha, con una pala, un asadón y hacer la zanja. Miren, eso es un trabajo material, un trabajo físico. O por ejemplo, puede ser que a mí me contraten para hacer un programa para cobrar impuestos, por ejemplo. Entonces yo me siento en una computadora y lo hago. Miren, es un trabajo más intelectual. O puede ser que sea de ambos géneros. Yo tengo que diseñar una casa y también tengo que construirla. ¿Entienden? Entonces, esa actividad puede ser material, intelectual o de ambos géneros, de cualquier tipo, ¿verdad? La tiene que realizar un ser humano. La realiza un ser humano. Si la realiza una máquina, no es trabajo, ¿verdad?
Yo compro una máquina, la pongo a trabajar y le doy el mantenimiento y ya no le tengo que pagar nada, no me reclama mejores jornadas, no me reclama aumento de salarios, ¿me entienden? Entonces, para que se considere trabajo, lo tiene que realizar un ser humano. Entonces, es cualquier actividad material, intelectual o de ambos géneros que realiza un ser humano. Ahora, ¿para qué la realiza el ser humano? Para satisfacer una necesidad. ¿Cuál puede ser esa necesidad? Diversa, joder. Si la necesidad del patrono es chapear el patio, entonces puede contratar a una persona para que chapee el patio. Si la necesidad del patrono es construir casas para perros, entonces contrata personas que construyan casas para perros. Entonces, tienen la actividad o la necesidad que se va a satisfacer es diversa. Según la necesidad del patrono, la necesidad que haya, es la necesidad del trabajo que se va a realizar, ¿verdad? Entonces, esto, como les digo, puede ser diverso, puede ser, depende del giro a lo que se dedique cada una de las empresas que ustedes van a ir, ¿verdad? Yo a lo largo de mi vida he conocido un montón de industrias jóvenes. Yo, por ejemplo, conocí una fábrica de botellas que hay en La Petapa, la Antigua. Es impresionante, vean los camiones llenos de chayes. Ahí botan los chayes, hay unos grandes volcanes, eso los pasan a unos hornos, ahí funden el vidrio y forman los envases de vidrio, botellas, envases para jalea, de todo tipo. Entonces, depende de la necesidad que haya, ese es el trabajo que va a realizar el trabajador, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el trabajo? Es cualquier actividad material, intelectual o de ambos géneros que realiza un ser humano para satisfacer una necesidad. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo les puse acá cada uno de los elementos de la definición y ya si ustedes los unen, ya nos queda la definición de lo que es el trabajo. A mí me gusta ponerlo así porque si ustedes entienden cada uno de los elementos, no se les va a olvidar. Entonces, los pueden decir al derecho o al revés. Si se les olvida una palabra, utilizan un sinónimo porque ustedes entienden la definición. ¿Verdad? No es como aprendérsela de memoria, ¿verdad? Se les olvida una palabrita, se les olvidó toda la definición. Entonces, a mí me gusta dividirlo así por elementos, ¿verdad? Porque siento que es un poquito más sencillo poder entender. Antes de continuar, jóvenes, aparte de los códigos, yo voy a necesitar que ustedes se consigan 3 marcadores resaltadores. Los colores que ustedes quieran. A mí me gusta utilizar verde, amarillo y anaranjado, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar celeste, morado y azul, está bien, ¿verdad? Lo importante es que utilicen cada uno de esos colores para una actividad en específico. Entonces yo, por ejemplo, el verde, yo no sé si ustedes lo van a ver acá, el verde yo lo utilizo para los epígrafes, ¿verdad? Los títulos de los artículos. Entonces ahí colocamos el verde, o por ejemplo, si yo pongo una anotación que en ese artículo está la sustitución laboral, por ejemplo, esa anotación yo la resalto con verde, ¿verdad? Para ya saber qué es lo que regula ese artículo. Con amarillo vamos a subrayar las cuestiones importantes. ¿Qué es algo importante? Es algo que define o es algo que da los requisitos para algo, ¿verdad? Entonces, eso, cosas importantes lo vamos a ir marcando con amarillo. Y el naranja lo vamos a utilizar para marcar plazos, ¿verdad? La ley nos fija muchos plazos, por ejemplo aquí. Por acá hay un plazo de 15 días, ese plazo está marcado con naranja. Entonces la idea es que ustedes utilicen un color para marcar epígrafes, un color para cosas importantes y otro color para los plazos. Esto de los plazos es importante, jóvenes. Digamos, ustedes como administradores de empresas, en determinado momento les puede caer una demanda, por ejemplo, de un trabajo. Entonces, ustedes tienen plazos para iniciar su actividad dentro de esa demanda. Por ejemplo, hay una excepción que se llama excepción de incompetencia. Esa incompetencia, yo lo que argumento es de que
el juzgado de aquí de Guatemala no es el competente porque la persona realizaba el trabajo en Escuintla. Entonces, el juzgado que tiene que conocer es el de Escuintla. Pero esa excepción yo tengo 3 días para poderle interponer, desde que a mí me notifican. Entonces, por ejemplo, si ustedes reciben esa notificación y la archivan, se les pasó el tiempo para poder interponer esa excepción, ¿verdad? Entonces, hay una serie de plazos que vamos a ir viendo y es importante que ustedes los conozcan y los tengan bien marcados para que al momento de que ustedes reciban, pues ya como se comunican rápido con el abogado de la empresa, para empezar a resolver la situación que se está dando. Bien, entonces, ¿qué es el derecho del trabajo o qué es el derecho laboral? El derecho laboral es una rama del derecho público. ¿Por qué es de derecho público? Porque es de interés común, es de interés de toda la población, ¿verdad? Entonces, por eso es una rama del derecho público, porque el derecho del trabajo o el trabajo en sí es de interés nacional, ¿verdad? Es de interés para toda la República. Eso le interesa tanto a trabajadores como a patronos, ¿verdad? ¿Por qué? Por medio de la fuerza del trabajo es que se desarrolla un país. Entonces, por eso es que es de interés público. Entonces, es una rama del derecho público. Usted me faltó una tilde en público, estoy viendo. Por medio de la cual se estudian. Es una rama del derecho público por medio de la cual se estudian. Ya ven, el derecho es una rama que no solo sirve para aplicar las normas, sino que también para estudiarlas, ¿verdad? Dentro del derecho, yo siempre les digo, nosotros somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales, abogados y notarios. Abogados y notarios nos sirven para trabajar dentro del ámbito laboral, ir a los juzgados, hacer escrituras, etcétera. Pero el licenciado en ciencias jurídicas y sociales, este título lo que implica es que nosotros debemos de investigar y desarrollar las ramas del derecho. Entonces, por eso es que es una rama del derecho público por medio del cual se estudia. ¿Qué se estudia? Se estudia en el conjunto de normas, principios y doctrinas. Miren 3 cosas. Se estudian normas, principios y doctrinas. Las normas se refiere a la ley, a todo el conjunto de leyes que regulan el derecho laboral. La Constitución, el Código de Trabajo, la ley del ICS, la ley de servicio civil, etc. ¿Verdad? Entonces, todo ese conjunto de normas que regulan lo que es el derecho de trabajo. Pero también están los principios. Fíjense que los principios, ¿qué son los principios? Los principios son lineamientos o directrices que nos orientan a la creación, interpretación, aplicación o modificación de una norma jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a hacer una ley, supongamos que nosotros somos el Congreso de la República y vamos a hacer una ley. Si la ley es de trabajo, entonces nosotros tenemos que observar los principios del derecho de trabajo para hacer eso. Porque si nos salimos de esos principios, la ley va a perder su naturaleza. Si la ley va a ser civil, vamos a observar los principios civiles. Si la ley es penal, debemos observar los principios. ¿Estamos bien? Entonces, son lineamientos o directrices que nos orientan hacia dónde tenemos que nosotros crear la ley, ¿va? O dentro de cuáles límites podemos crear la ley. Por ejemplo, yo les digo, podríamos crear una ley, por ejemplo, para que no haya salario mínimo. Esa ley va en contra de los principios del derecho de trabajo. Ahorita vamos a ver cuáles son. Entonces, no. Podríamos hacerlo, pero al final va a resultar de que esa ley, pues, no la pueden declarar inconstitucional si viola algún principio constitucional de trabajo establecido, ¿verdad? Entonces, para evitar eso y para que la norma pueda ser funcional, tenemos que orientarla dentro de esos principios. Entonces, normas, las leyes, los principios, que son esos lineamientos que nos orientan la creación, aplicación o interpretación de una norma jurídica, y también las doctrinas.
Las doctrinas es lo que les decía yo hace un momentito, que es ese desarrollo que van realizando mediante el estudio, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me decían, por ejemplo, es que fíjate que en Argentina existe tal cosa en el derecho de trabajo. Pues eso no existe aquí, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo se ha ido desarrollando eso? Pues por medio de los estudios doctrinarios, por una parte, y por otra parte también por medio de la acción popular, ¿verdad? Muchos de los trabajos, de los derechos laborales que se han conseguido, vamos a ir platicando de eso a lo largo de la clase, ha sido mediante la lucha también de las personas, ¿no? Básicamente, las jornadas, existen las jornadas porque la gente les ponía jornadas de 20 horas pagándoles bien poquito dinero hasta que toda la gente se cansó y protestaron. ¿Verdad? Protestaron, pararon, hicieron unas grandes huelgas y todo, y al final como consecuencia de eso se logra la forma. Entonces, también eso es parte. Miren, entonces, estudia el derecho de trabajo, estudia el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan. ¿Qué regula el derecho de trabajo? Fíjense, pues, primero, regula los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Miren, los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de los patronos. O sea, yo les dije hace un rato que el derecho del trabajo es bien tutelar de los trabajadores, pero eso no implica que los patronos no tengan derecho. O sea, los patronos sí tienen derecho, ¿verdad? Sí tienen derechos. Y también obligaciones. Igual los trabajadores tienen derechos y tienen obligaciones. Entonces, ambos tienen derechos y obligaciones. Luego regula las relaciones que existen entre el patrono y el trabajador. Miren, primero, los derechos y obligaciones de patronos y trabajadores. Segundo, las relaciones que existen entre el patrono y el trabajador, con ocasión del trabajo, que era lo que les decía al principio, ¿verdad? Yo puedo ser amigo de mi patrono y puedo tener un tipo de relación personal con él, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo. Acá se refiere a esas relaciones que hay con el trabajo. Yo soy muy amigo de él, pero él viene y me da una orden y es mi jefe y yo la tengo que cumplir, ¿verdad? Porque hay esa relación de subordinación. Entonces, regula básicamente esas relaciones que existen entre patrón y trabajo, con ocasión del trabajo, y muy importante también regula las instituciones para la resolución de conflictos. Esto es importantísimo, jóvenes, porque lo normal es, digamos, en el derecho al trabajo, el patrono cumple con sus obligaciones, el trabajador cumple con sus obligaciones, no debería de haber ningún problema. Y se debería de mantener dentro del ámbito sustantivo el derecho laboral. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo despido al trabajador? Yo despido al trabajador. ¿Por qué? Porque se portó mal. Aquí surge un conflicto. Porque el trabajador, por ejemplo, puede decir, pero yo tengo derecho a que me paguen indemnización. Y yo como patrono digo, no, usted no tiene derecho a que le paguen nada porque usted es un aragán que no hacía bien su trabajo. Y lo despido. Y no le pago. Entonces, miren, aquí hay un conflicto. Él dice que le debo prestaciones, yo digo que no. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Pues lo más seguro es que lo vamos a resolver cuando él me termine demandando en los juzgados de trabajo y lo resolvamos en el trabajo. El problema es que ahí muchas veces vamos en desventaja como patronos. Como trabajadores vamos con las de ganar, digamos, casi siempre. ¿Verdad? Pero como patronos casi siempre partimos en desventaja. Entonces, el patrono, ¿cómo se defiende, jóvenes? La mejor forma de defenderse es cumplir con las obligaciones. Ahí lo vamos a ir viendo. Ahí lo vamos a ir viendo. ¿Sí, José Axel? Lick, disculpe, no sé si estoy bien o estoy mal, dijo, pero fíjese que en la mayor parte de los casos, está esa situación de que dicen que antes de los 60 días uno puede estar demandando a una empresa o alguna institución para que le paguen alguna indemnización o algo así. No sé si estoy mal, pero, o sea, es parte 30, del tema, pienso yo.
Si son 30 días hábiles. Para demandar indemnización son 30 días hábiles. Pero entonces, regresando a lo del patrono, digamos, ustedes como patronos, la mejor forma de defenderse de una demanda laboral, digamos, o de prestaciones laborales o de cualquier cuestión laboral, es cumplir con las obligaciones laborales. Yo siempre les digo a mis clientes, miren, la mejor forma de no meterse en problemas es cumpliendo con todas las obligaciones laborales. Porque si no las cumplimos, el juez nos va a obligar a cumplirlas. ¿Va? Pues nos va a obligar a cumplirlas. Les voy a poner un ejemplo. Yo no le pago el salario mínimo a mis trabajadores. Tenemos una relación de trabajo de 5 años. A los 5 años yo lo despido. No le pago su indemnización. No cumplo con mis obligaciones. Entonces, pero fíjate, pues, va a venir el juez cuando el trabajador me demande. El trabajador le puede decir al juez, mire, señor juez, durante los 5 años que yo trabajé para esta persona, él no me pagó mi salario mínimo. Él me pagaba 1,000 quetzales por abajo del salario mínimo. Y durante los 5 años de relación laboral, nunca me pagó aguinaldo y nunca me pagó bono 14. Entonces, fíjense, pues, el juez, aparte de que va a ordenar a que ustedes le paguen la indemnización, va a ordenar a que le paguen esos bonos 14 y esos aguinaldos que ustedes no le pagaron. Y va a ordenar el ajuste salarial. Entonces, al final, el monto de esa demanda va a ser enorme. ¿Y cómo nosotros nos podríamos quitar el pago, por ejemplo, de ese salario mínimo? Comprobando que sí le pagamos el salario mínimo. No, señor juez, mire, nosotros sí le pagamos el salario mínimo. Aquí están las planillas de salarios y mire, aquí está, él sí le paga el salario mínimo. Entonces, miren, ahí pum, votamos el ajuste. Mire, señor juez, pero él está pidiendo que se le pague aguinaldo de esos 5 años, pero nosotros sí le pagamos el aguinaldo. Mire, aquí están en las planillas en las hojas de salario, perdón, o en las planillas podría ser también, depende del caso. Ahí establece, mira, aquí se le pagó el aguinaldo a él en cada uno de los, aquí se le pagó el bono 14 en cada uno de los periodos. Entonces, si nosotros cumplimos con todas esas obligaciones y las tenemos bien documentadas, va a ser más fácil que nos podamos. Ahorita vamos a ir platicando de todo eso, jóvenes. Entonces, regula esas instituciones para resolver los conflictos. En este caso, en el ejemplo que yo les ponía, es un juzgado de trabajo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una empresa, digamos, supongamos que yo tengo una empresa con 50 trabajadores y viene un grupo de esos trabajadores y deciden formar un sindicato? O, por ejemplo, viene un grupo de trabajadores y se presenta en la oficina del patrón y nos dice, mire, señor jefe, nosotros queremos que usted nos mejore estas relaciones laborales, estas condiciones laborales, perdón. Entonces queremos que nos aumente el sueldo, queremos que nos haga un comedor, queremos que nos haga un área de descanso, queremos que nos ponga una guardería para nuestros hijos, qué sé yo, etcétera. Una serie de cuestiones que ellos piden. Entonces, esto es lo que está haciendo, es que pudiera ser que genere un conflicto. Si yo no le doy respuesta a los trabajadores, ellos pueden ir a un tribunal de trabajo y plantear un conflicto colectivo. Entonces ya me emplazan la empresa. Ahora vamos a platicar de qué es eso. ¿Sí, Anderson? ¿Qué tal? Buenos días, licenciado. Mucho gusto. Buenos días. Licenciado, una duda. Y esta es una de las razones por las cuales yo me cuestiono bastante. No, yo creo que viene un poco al tema. En un dado caso, como el tema de si hablamos de derechos como tipo, no sé si usted se ha dado cuenta, los trabajadores de maquilas. La mayoría de trabajos de maquilas, ellos no tienen un lugar adecuado para ingerir sus alimentos. ¿Podrían ellos crear un conflicto o pedir a dicha empresa que les cree un lugar apropiado para poder ingerir sus alimentos? Pueden.
¿verdad? De hecho, pueden. Y hay mecanismos legales para que ellos lo puedan hacer, ¿verdad? Entonces, claro que sí. Entonces, ahí es donde entran estas, miren, instituciones para la resolución de los conflictos, ¿verdad? Cuando un grupo de trabajadores acuden al patrono y le plantean un pliego de posiciones, digamos, en el que ellos le están solicitando una serie de mejoras, una de las instituciones para resolver el conflicto es el arreglo directo. El arreglo directo, ¿qué quiere decir? Que el patrono se sienta con ellos a negociar. Miren, muchachos, yo les puedo otorgar esto y esto, pero esto no se los puedo dar. ¿Por qué? Porque no tengo recursos para hacerlo. Por ejemplo, miren, yo sí les puedo hacer un comedor para que ustedes estén cómodos, ahí puedan ingerir sus alimentos de una forma sana. Les puedo poner unos hornos de microondas para que los calienten, unas refris para que pongan ahí sus alimentos mientras están trabajando, etcétera. Pero, por ejemplo, miren, la guardería no se las puedo poner, porque eso no implica contratar más personal, etcétera. Entonces, ahí entra en una negociación. Miren, llega a un arreglo directo. Está bien, miren, entonces aceptamos estos, ¿verdad? Y ahí hacen el arreglo directo. El patrón no cumple con las peticiones de los trabajadores y no hay ningún problema. Pero si no se arreglan de forma directa, entonces hay otras formas judiciales de poderlo hacer también. Y como patrono, pues, digamos, por ejemplo, que le planteen a uno un conflicto colectivo en la empresa, jóvenes, es un gran problema, ¿verdad? Es un gran problema porque, por ejemplo, si a mí me plantean un conflicto colectivo, yo no puedo despedir a nadie sin autorización judicial. Entonces, si yo encuentro a un trabajador robando, por ejemplo, y lo despido, el juzgado puede ordenar que lo reinstalen y que yo le pague todos los salarios dejados de percibir durante el tiempo que él no estuvo laborando. ¿Me entienden? Entonces es bien delicado a veces. Y el problema es de que esa resolución judicial en la que me autorizan a mí el despido, porque es una mera autorización. Yo le digo, mire, señor juez, este señor incurrió en una causa justa de despido, le describo cuál es la causa justa de despido, y yo le solicito que me autorice poderlo despedir. Y entonces viene el señor juez y me dice, sí, señor, yo lo autorizo para que usted despida al trabajador. Y entonces yo ya lo puedo despedir con autorización judicial. Si yo no saco esa autorización judicial, entonces me van a reinstalar el trabajador. Y me van a ordenar el pago de todos esos salarios dejados de percibir. Entonces, al final puede ser muy oneroso para la empresa, joven. Imagínense que el proceso dure 2 años y medio y ustedes le tengan que pagar al trabajador 2 años y medio de salario que él no trabajó. Porque no sacaron una autorización judicial. Y el problema con esa autorización judicial es que sí se puede tardar un poco. Entonces, por eso les decía que el patrono muchas veces está en desventaja. ¿Sí, José Axel? Disculpe, Lee, que tal vez insista mucho en pedir la palabra, pero en este caso entonces, o sea, es por eso que las empresas han optado por solo pagar nada más el salario mínimo y sin prestaciones, porque se ha escuchado varios casos de esa situación y yo estoy en uno de esos, dijo, de solo el salario mínimo y sin pedir prestaciones ni nada. Y el resto del salario, pues se lo dan a uno por bonificaciones y todas las cuestiones. No sé si viene al Sí, caso el miren, tema, pero en su momento vamos a ir hablando vamos a ir hablando de cada uno de esos casos y de esos derechos, pero si a ustedes les pagan un salario, digamos, como salario base y el resto del salario les pagan como bonificaciones, todo lo que les paguen es salario. Para la ley, todo es salario. Y en el juzgado se los van a tomar todo como salario. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de eso. Y lo que les decía, si hay el patrono no durante la relación laboral no cumple con algún derecho, al terminar la relación laboral, el trabajador puede pedirle al juez que le cumplan con ese derecho que no habían cumplido. Entonces lo que les decía, si a mí no me pagaron el aguinaldo durante los 5 años de relación laboral, yo puedo pedirle al juez que ordene el pago de 5 años de aguinaldo. Y el juez lo va a ordenar, porque procede legalmente, es un derecho del trabajador. Entonces, por eso les decía, ustedes como patronos, puros patronos que son, ustedes tienen que conocer todos estos derechos porque
muchas veces los patronos dicen, yo no voy a cumplir con esto, no voy a cumplir con el otro, no, eso yo no lo hago, pero al final les puede salir más caro, ¿verdad? Porque yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes no le pagan indemnización al trabajador y el juez ordena que ustedes le paguen la indemnización, además de pagar la indemnización, en concepto de daños y perjuicios, les va a ordenar pagar un mes de salario por cada año, por cada mes que el trabajador estuvo fuera. O sea, por cada mes que duró el juicio, digamos, hasta un máximo de 12 meses. ¿Qué quiere decir? Que si el trabajador ganaba, por ejemplo, 4,000 quetzales, y a mí me ordenan pagarle en concepto de daños y perjuicios 12 meses de salario. ¿Cuánto es eso? 48,000 quetzales. Solo en concepto de daños y perjuicios. Es un montón de dinero. Imagínense si la persona ganara 10,000 quetzales. O si el trabajador ganara 20,000 quetzales. ¿Cuánto sería en concepto de daños y perjuicios? Entonces, ustedes tienen que conocer bien todo ese tipo de procedimientos, todos esos derechos, para que evitar, digamos, que su empresa tenga que pagar esas cantidades. Entonces, yo les digo, en derecho laboral lo mejor es cumplir a cabalidad con todos los derechos laborales. Esa es la mejor forma de defender un proceso laboral. ¿Estamos bien? Entonces, miren, en resumen, miren, todo esto salió porque es el derecho del trabajo. El derecho del trabajo es una rama del derecho público por medio de la cual se estudian el conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan los derechos y obligaciones de los patronos y los trabajadores, las relaciones que existen entre patrono y trabajador como cuestión del trabajo y las instituciones para resolución de conflictos. ¿Verdad? Eso es el derecho del trabajo. Así vamos a definir el derecho del trabajo. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Por mi parte, no, licenciado. Perfecto. Cualquier cosa ahí me van contando. Bien. El código de trabajo, José Axel, levantó la mano. Sí, licenciado. De nuevo dijo, no, de verdad que gracias por aportar los conocimientos. Es muy poca gente que tenga esa adiestra conocimiento, dijo alguien, de compartirlo, pero de verdad que yo soy uno de los partícipes de que ahorita que me estoy encontrando con usted, con su conocimiento, muchas gracias por compartirlo y me imagino que ya fue alguien en el ámbito laboral y ahorita con nosotros, pues lo está haciendo otra vez. Entonces, muchas gracias, Rick, porque esos conocimientos no cualquiera los brinda, ¿va? O sea, Muchas gracias, José. solo nos opacan, pero, o sea, sí siguen dando sus clases, pero no dicen la realidad de la vida, ¿va? Entonces, muchas gracias, licenciado, y somos parte de la universidad, pero, o sea, hemos querido de que los catedráticos sean así eficientes, así como usted ahorita lo está demostrando desde el principio. Entonces es una gran persona para mí ya ahorita iniciando. Muchas gracias, José. Muy amable. No, estoy para servirles, jóvenes. La verdad es que yo sí considero pues que el poquito conocimiento que yo les pueda compartir a ustedes lo voy a hacer sin egoísmo y tratando de hacer lo mejor posible para que ustedes aprendan. Al final de cuentas, todo esto son herramientas que les van a servir a ustedes para cuando ejerzan su profesión. Bien, continuemos pues, jóvenes. Yo les decía hace un rato, ¿se recuerdan que los principios son lineamientos o directrices que orientan la creación, modificación, interpretación o aplicación de una norma jurídica? Entonces ya no me voy a detener tanto en esto porque ya lo platicamos hace un rato, pero básicamente aquí está la definición de lo que es un principio. Entonces los principios son lineamientos o directrices que orientan la creación, modificación, interpretación o aplicación de una norma jurídica.
¿verdad? Entonces, básicamente lo que les decía, si yo soy congresista y voy a hacer una ley laboral, yo tengo que observar los principios del derecho de trabajo para crear esa ley laboral. Si yo soy un abogado o yo soy un administrador de empresas que quiero interpretar una norma jurídica para saber cómo debo aplicar esa norma jurídica a mis trabajadores, entonces tengo que saber también esos principios. Porque si no, debo decir, ah, la gran, ¿y por qué está regulando eso? Porque hay unos principios ideológicos que orientan a que la ley tiene que ir por ahí, ¿va? Y si igual, si yo soy un juez que estoy resolviendo una demanda de trabajo, yo tengo que conocer esos principios para poder aplicar la ley en ese caso. Entonces, básicamente esos son los principios. En el derecho de trabajo, todas las normas jurídicas, jóvenes, todas las ramas del derecho, digamos, tienen principios. Derecho penal tiene sus principios, el derecho civil tiene sus principios, el derecho mercantil tiene sus principios, el derecho notarial tiene sus principios. Todos tienen sus principios. En todas las ramas del derecho estudiamos los principios. Ahora, en derecho de trabajo hay una cuestión especial. Acá existen los principios ideológicos, o también se les conoce como las características ideológicas. Estos son los principios, jóvenes, del derecho de trabajo, pero están regulados en el Código de Trabajo. Regularmente, les explico esto. Normalmente los principios están reflejados en artículos de la ley. Entonces, en alguna ley, digamos, establece que, por decirles, que en un proceso laboral existe la inversión de la carga de la prueba para el patrón. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador argumenta que él tiene un contrato y el patrono es el que tiene que probar con el texto del contrato qué es lo que establece ese contrato. Entonces, la inversión de la carga de la prueba. Y esto es en base a un principio que se llama de tutelaridad. Entonces, a veces ustedes encuentran principios reflejados en la ley. Pero en el caso del derecho del trabajo, en los considerandos del Código de Trabajo, ahí nos enumera cada uno de los principios ideológicos. Nos los enumera y nos los explica el Código de Trabajo. Cada uno de estos principios ideológicos. Entonces, los considerandos, en los considerandos, es donde el legislador explica los motivos por el cual está creando esa ley. Los motivos por los cuales está creando esa ley, perdón. En general, en todas las leyes, ¿verdad? Cuando hay considerandos, en los considerandos los legisladores van considerando, como su nombre lo indica, cuáles son los motivos que los llevaron a ellos a la creación de esa norma jurídica. Entonces, en los considerandos del Código del Trabajo, ahí se desarrollan cuáles son los principios ideológicos. ¿En cuál considerando? En el cuarto considerando. Miren, en el cuarto considerando. Entonces, si tienen su código de trabajo, jóvenes, los que ya lo tengan, por favor, vámonos al cuarto considerando del código de trabajo, y los que no lo tengan, pues, si lo pueden encontrar en Google. Ahí hay muy buenas copias del código de trabajo, por lo menos para que puedan llevar la lectura. Voy a empezar yo, y después tal vez alguno de ustedes me va ayudando. Considerando, es el cuarto considerando que, bueno, lo que pasa es que en el considerando anterior, en el tercero establece algo que tiene que ver también, se los voy a leer, el tercer considerando primero, que las características ideológicas que deben inspirar la legislación laboral son las siguientes. Cuarto considerando que esas características ideológicas del derecho de trabajo y en consecuencia también las del Código de Trabajo, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Miren, entonces lo primero que nos dice el código en el tercer y cuarto considerando es de que hay una serie de características ideológicas que vamos a tener que seguir. Entonces también les llamamos principios ideológicos en la doctrina. Entonces,
estos principios ideológicos y características. Establece que las características ideológicas del derecho del trabajo son también las características ideológicas del Código de Trabajo. Por ser el Código del Trabajo, una concreción de aquel, del derecho de trabajo. O sea, el Código de Trabajo es la concreción, o sea, es la materialización del derecho de trabajo. ¿Vamos bien? Entonces, básicamente es lo mismo, viene a ser lo mismo para el Código de Trabajo. El Código de Trabajo y el derecho del trabajo es lo mismo, porque uno es concreción del otro. ¿Estamos bien? Y luego algo importante, adaptadas a la realidad de Guatemala. O sea, estas características ideológicas, estos principios ideológicos, no se los copiamos a Estados Unidos, no se los copiamos a Francia, no se los copiamos a Inglaterra, ni a Argentina, ni a México, ni a Chile. Estos son adaptados a la realidad de Guatemala. O sea, miren, están hechas a medida para la realidad de Guatemala, por decirlo así. Entonces, que estas características del derecho del trabajo y en consecuencia también las del derecho de trabajo, por ser una concreción de aquel, por ser una concreción de aquel, adaptadas a la realidad de Guatemala, se pueden resumir así. Entonces, primer principio ideológico. El principio de tutelaridad. Yo acá, si ustedes pueden ver, les coloqué tutelaridad, ver 17 del Código de Trabajo y 103 de la Constitución Política de la República. En estos dos artículos se ve reflejado este principio de tutelaridad. Ahora son algunos ejemplos que nos da como que ahí está el principio de tutelaridad. Pero, ¿qué es el principio de tutelaridad? El código nos lo explica perfectamente. Aquí no tengo que explicar nada. Miren, se los voy a leer yo. A. Tutelaridad. Eso de tutelaridad se lo estoy poniendo yo porque ahí no lo dice el epígrafe. ¿Va? Pero ustedes ahí en el A pónganle tutelaridad y lo subrayan. El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. De ahí saco yo el que se llama tutelaridad. ¿eh? El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores. Ahora, ¿qué significa esto? Puesto que trata de compensar la desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección jurídica preferente. Miren, ¿qué quiere decir el principio de tutelaridad? Este principio parte de que el trabajador se encuentra en una desigualdad económica con respecto al patrón. O sea, el patrón no tiene más piso que el trabajador, para decirlo de una forma sencilla. Entonces, lo que intenta el código por medio de este principio es compensar esa desigualdad económica. ¿Ah? Como el patrón no tiene más poder económico, entonces yo le doy una protección preferente al trabajador para poder igualar las condiciones. A mí muchos me dicen, no, es que el derecho de trabajo es a favor del trabajador. No, a favor del trabajador no, porque también le da derechos a los patronos. El trabajador los tiene que cumplir. Lo que le da es una protección jurídica preferente. ¿Verdad? Preferente. Entonces, por ejemplo, la carga de la prueba la tiene el patrono, por ejemplo. Ese es un ejemplo de la tutelaridad. Yo digo, yo ganaba 10,000 quetzales. Si el patrono no logra probar que yo no ganaba 10,000 quetzales, entonces el juez va a hacer el cálculo en base a los 10,000 quetzales que yo digo. Pero puede ser que yo ganaba 5. Entonces, el patrono, si él tiene los documentos para poder demostrarle que yo no ganaba 10,000 quetzales, sino que yo ganaba 5,000, entonces él sí le puede decir al juez, mire, señor juez, el trabajador argumenta que él ganaba 10,000 quetzales, pero lo que realmente él ganaba son 5,000 quetzales. Y aquí están los documentos, ¿no? Y él los presenta. Entonces,
ahí el juez va a hacer el cálculo en base a los 5,000 quetzales. Ahí es donde les digo que la mejor forma de defender al patrono es tener bien organizados los pagos, bien cumplidos todos los derechos laborales y todo para poder probarlo ante el juez. Y al final de cuentas, a mí me va a condenar a pagar, pero me va a condenar a pagar lo que es, no más de lo que es, ¿no? Muchos trabajadores ya lo saben y muchos abogados, no digamos, ¿verdad? Que si el patrono no tiene cómo probar, lo sorprenden, ¿verdad? Yo le pagaba en efectivo a mi trabajador y no habían recibos ni nada. ¿Cómo voy a probar yo cuánto le pagaba? Entonces ahí, miren, estoy en desventaja. Entonces por eso es que tenemos que documentar bien todo, como les decía, ¿verdad? Ahí es donde entra la asesoría del administrador y del abogado. Entonces miren, tutelaridad. Este intenta compensar la desigualdad económica que hay entre trabajador y patrono, otorgándole al trabajador una protección jurídica preferente. ¿Quedó claro? El primero, jóvenes. Principio de tutelaridad. Luego tenemos dos que van de la mano. Hay un principio que se llama principio de derechos mínimos, o algunos lo llaman también de garantías mínimas. Se puede llamar de las dos formas, derechos mínimos o garantías mínimas. Y el otro es de superación de los derechos mínimos o de las garantías mínimas. ¿Qué quiere decir esto? La ley nos da una serie de derechos mínimos y esto tiene que ver con el siguiente, que es el de irrenunciabilidad. Y ahorita vamos a ver los tres, de hecho están los tres regulados en el literal B. Entonces ahí hay tres principios ideológicos: derechos mínimos, superación de los derechos mínimos e irrenunciabilidad de los derechos mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense pues. La ley nos da una serie de derechos mínimos a los trabajadores y el patrón tiene que cumplir con esos derechos mínimos. Por ejemplo, el salario mínimo. ¿Ah? El salario mínimo, ese es un derecho mínimo. Miren. Entonces, el trabajador y el patrono no pueden pactar un salario por debajo del sueldo mínimo. Ay, que lo pueden pactar, lo pueden hacer y lo hacen. Pero el problema, ¿se acuerdan que les decía? Cuando termine la relación del trabajo, yo le puedo decir al juez que no me cumplían mis derechos mínimos y el juez va a ordenar que me los paguen, o sea, que me hagan ese ajuste. Y eso, pues, perjudica al patrono al final de cuentas también. Entonces, la jornada. Miren, la jornada de trabajo, no puedo trabajar una jornada en más de 8 horas. ¿Y qué pasa si trabajo más de 8 horas? Me tienen que pagar horas extras. Me tienen que pagar mis horas extras. Entonces, miren, esos son derechos mínimos con los que tiene que cumplir el patrono. Por ejemplo, le tiene que dar periodo para que digieran sus alimentos, ¿vale? La hora de almuerzo, digamos, o de cenas, en una jornada que sea. ¿Qué más? Por ejemplo, los derechos a gozar el día de descanso semanal, ¿verdad? Los trabajadores pueden trabajar hasta sábado, mediodía. No pueden trabajar sábado todo el día, entonces sábado, mediodía y el día domingo, los trabajadores descansan. Hay algunos, por ejemplo, que no trabajan sábado. Miren, ahí se superó el derecho mínimo. Entonces, lo que les quiero decir yo es de que hay una serie de derechos mínimos que tiene el trabajador que el patrón no exige. Ahora bien, esos derechos mínimos son llamados a superarse, ya sea por medio de la contratación individual o colectiva. Vamos a ver más adelante qué es eso. Entonces, por ejemplo, hay un salario mínimo, pero yo pacto con mi patrono, y me dice mi patrono: mira, yo creo que trabajes para mí y yo te voy a pagar 10,000 quetzales. Miren, ahí se superó el salario mínimo. ¿Eso se puede? Sí, se puede. Lo que no puedo es bajarlos, pero superarlos sí se puede. No hay ningún problema. Entonces, hay una serie de derechos mínimos
que son llamados a superarse, a mejorarse por medio de la contratación individual o colectiva. Por ejemplo, si a mí me dice mi patrono, mira, vos vas a trabajar solo una jornada de 6 horas, no de 8. ¿Será que eso a mí me perjudica? Me va a seguir pagando el mismo sueldo, ¿no? ¿Será que eso me perjudica o me beneficia? Eso me beneficia. Entonces, en este caso, no hay ningún problema porque estamos superando los derechos mínimos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, los derechos mínimos son esa serie de derechos mínimos, como su nombre lo indica, que la ley establece para protección de los trabajadores. Esos derechos mínimos son llamados a superarse. Ahí viene el siguiente principio, que es el de superación de derechos mínimos. Y algo muy importante, ahorita vamos, Mellington, son irrenunciables para el trabajador. Bien, irrenunciables para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que son irrenunciables para el trabajador. Fíjense, pues, el trabajador, por necesidad, por ejemplo, él podría renunciar a un derecho de trabajo. Por ejemplo, él podría pactar trabajar una jornada de 10 horas, podría pactar ganar menos del sueldo mínimo, que no le paguen el saldo, que no le paguen bono 14. Pero la ley imposibilita que el trabajador pueda renunciar. O sea que aunque el trabajador renuncie, se tienen por no renunciados. Por eso les decía que si yo acepto que me paguen menos del salario mínimo, al terminar la relación laboral yo puedo pedir el ajuste. Y que me ajusten ese salario mínimo que no me pagaron. Porque yo no puedo renunciar a esos derechos siempre. ¿Entienden? ¿Y Mellington? Buenos días, Rick. Sobre los horarios de trabajo, más que todo se da en lo que es ventas, donde le dicen a uno hay horario de entrada, más no de salida. ¿Ese qué régimen sería? Pues mira, lo que pasa es de que como legalmente ellos igual, la jornada de trabajo es de 8 horas, ¿verdad? Como les digo, muchas veces los patronos de cierta forma abusan. Miren, hay hora de entrada, pero no de salida. Aquí tienen que salir a las 11 de la noche. Va perfecto, págale las horas extras. ¿Verdad? Ahora, digamos, lo que pasa es que muchas veces en las ventas, yo sí entiendo de que hay en algunas ocasiones mucha libertad de horario. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos amigos que se dedican a ventas. Ellos salen en la mañana a vender y hacen su recorrido. Y muchas veces ese recorrido lo sacan en la mañana y tienen el resto del día libre, por decirlo de alguna forma. O nosotros amigos, por ejemplo, unos visitadores médicos, que yo muchas veces 7, 8 de la noche los he visto en las clínicas de los doctores todavía, ahí esperando que los atiendan, ¿verdad? Pero tienen esa flexibilidad de horario, ¿verdad? Que ellos hacen sus citas y, por ejemplo, si ellos tienen una cita a las 8 de la mañana y otra cita a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, pues en ese periodo que tienen entre las dos citas pueden hacer algún mandado. Entonces, ¿me entienden? O sea, pero legalmente la jornada debería ser de 8 horas, ¿verdad? De 8 horas. Lo que pasa es que vamos a ver la forma de distribución del trabajo más adelante, ¿verdad? Usted puede trabajar, digamos, por tiempo, puede trabajar para obra, puede trabajar a destajo, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo las formas de trabajo poco a tiempo y ahí se van a ir aclarando todas esas dudas. Pero un poquito más adelante lo vamos a ver. Gracias, Rick. Entonces, miren, estos 3 principios los tenemos en el literal B. No sé si alguien tiene su código de trabajo, jóvenes, que me puede ayudar a leer. Sí, licenciado, yo lo tengo. Gracias, Constantino. Por favor, el B del cuarto considerando. Bien. El derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables,
únicamente para este y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contratación individual o colectiva y, de manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Era el B, ¿verdad? No se escucha, licenciado. ¿Y ahora me escuchan? Ya, licenciado. Perfecto. Ya los escucho yo también. Bien, entonces miren, aquí tenemos 3 principios: derechos mínimos, irrenunciabilidad y superación de los derechos mínimos. Entonces miren, el primero, el derecho de trabajo constituye un mínimo de garantías sociales protectoras del trabajador, irrenunciables únicamente para este. Este es el principio de irrenunciabilidad. Miren, irrenunciables únicamente para este, llamadas a desarrollarse, ese es el de superación de derechos mínimos, llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica, en estricta conformidad con la posibilidad de cada empresa patronal. O sea, que también, o sea, no solo es que yo le tenga que dar derechos a los trabajadores, sino que es de acuerdo a las posibilidades de la empresa también. Mediante la contratación individual o colectiva y de manera muy especial por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo por excelencia, jóvenes, es la forma de superar los derechos mínimos de los trabajadores, ¿verdad? Los pactos colectivos no siempre son malos para las empresas, jóvenes, ¿verdad? Muchas veces le tenemos miedo a los pactos colectivos. Yo les digo, no le tengo tanto al miedo al pacto colectivo como al emplazamiento que le pueden hacer a uno en la empresa por motivo de la negociación del pacto. Entonces, pero el pacto al final de cuentas puede ser bueno para la empresa también, porque así como se regulan derechos o se superan derechos para los trabajadores, también se ponen obligaciones para los trabajadores en los pactos. ¿Y Constantino? Licenciado, yo le tengo miedo al pacto colectivo del Ministerio de Trabajo. Con ese Joviel Acevedo que no la hace, hombre. No, pero ese es al de educación. Ay, sí, 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 cierto, la educación. Bueno, miren, en su momento vamos a platicar ahí de los sindicatos. Yo no es que esté en contra de los sindicatos, ¿verdad, jóvenes? Pero sí creo de que de alguna forma el movimiento sindical aquí en Guatemala se ha desvirtuado un poquito de su digamos, de su objetivo original, ¿verdad? A veces ustedes ven los sindicatos en la ley, los estudiamos en la doctrina y todo es algo bien bonito. La forma de organización colectiva y todo es bien chilero. Pero ya en la práctica, jóvenes, a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que así son las cosas y con eso tenemos que trabajar. Entonces, el ejemplo de lo que les digo yo es el ejemplo que ponía el compañero de Joviel Acevedo. Mucha gente pues lo tiene muy mal visto. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas han utilizado el movimiento sindical no para mejorar los derechos de los trabajadores, debería ser su finalidad, sino que ya lo utilizan como una forma de enriquecimiento personal, ¿va? O de beneficio personal. Pero bueno, sigamos. Siguientes 2 principios: necesariedad e imperatividad.
El derecho de trabajo es necesario e imperativo. ¿Por qué es necesario o imperativo? Eso lo tenemos aquí en el literal C. Establece, el derecho del trabajo es un derecho necesario e imperativo. Miren, aquí nos mencionan las dos. Necesario e imperativo. Y luego explica. O sea, la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, en donde se deduce que esta rama del derecho se limita al principio de la autonomía de la voluntad propio del derecho común, el cual supone erróneamente que las partes en todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar, un convenio sin que su voluntad esté condicionada por diversos factores y desigualdades de orden económico social. Entonces, es necesario porque aplica de forma forzosa los derechos mínimos de los trabajadores. ¿Qué era lo que les decía? Si a mí no me cumplen un derecho mínimo, yo cuando termina la relación laboral, yo puedo ir y pedírselo al juez y el juez va a ordenar que se cumpla ese derecho mínimo. Entonces es necesario. ¿Por qué? Porque obliga o aplicación forzosa de los derechos mínimos de los trabajadores. Por eso es necesario. Miren. Y es imperativo porque limita el principio de la autonomía de la voluntad, que es un principio propio del derecho común. El derecho común es el derecho civil. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando ustedes compran una casa, o cuando ustedes se casan, o cuando ustedes hacen un mandato, o cuando ustedes hacen un contrato de arrendamiento, todo eso se enmarca dentro del derecho civil, que también se le conoce como el derecho común, ¿verdad? Entonces, oigan, derecho común se refiere al derecho civil. Entonces, el principio de la autonomía de la voluntad es un derecho propio del derecho civil, que establece que básicamente nosotros podemos hacer lo que querramos, aunque nos desfavorezca. Por ejemplo, yo tengo un carro que vale 50,000 quetzales y yo se lo podría vender a Brian en 10,000. Sí, pero eso me desfavorece, sí, y no hay ningún problema. Es más, se lo podría regalar. Sí, contrato de donación, ¿verdad? Entonces, miren, en el derecho civil existe la autonomía de la voluntad. Yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando no sea contrario a la ley. En cambio, en el derecho de trabajo, ese principio de autonomía de la voluntad se limita. Aquí yo no puedo pactar lo que yo quiera. Hay una serie de derechos de los cuales yo no puedo renunciar. Y son de aplicación forzosa, acabamos de ver. Entonces, a eso se refiere que es imperativo, ¿verdad? Que limita bastante el principio de autonomía de la voluntad, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio sin que su voluntad esté condicionada a diversos factores y desigualdades de orden económico social. En el derecho civil aplica la autonomía de la voluntad. Aquí en el derecho laboral no. Aquí está limitado bastante, establece la ley. Se limita bastante. Está bastante limitado ese derecho de autonomía de la voluntad, ya que nos tenemos que mantener dentro de la contratación, dentro de los derechos mínimos que establece la ley. ¿Alguna duda hasta dónde vamos, jóvenes? Bien. Siguientes dos principios. El derecho del trabajo es realista y objetivo. Miren, es realista y objetivo. O sea, podría ser el principio, es el realismo y la objetividad. ¿Ah? El derecho del trabajo es realista y objetivo. ¿Por qué? Fíjense, pues en el literal D. El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Y luego nos explica. Lo primero es realista porque estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso determinado
a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes. Entonces, miren, es realista porque estudia al individuo en su realidad social. ¿A qué individuo? Tanto al trabajador como al patrono. Porque tampoco se va a poner a exigirle cosas al patrono que el patrono no puede cumplir. Mire, usted le tiene que comprar carro a todos los trabajadores. Quiebra el patrono. No tiene para comprar carro él. ¿Entienden? Entonces, es realista porque estudia al individuo, no solo al patrono, no solo el trabajador, perdón, sino que el patrono en su realidad social. Y aquí lo explica al final, miren, y establece por qué. Para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar ante todo la posición económica de las partes de ambos. Miren, entonces les decía yo que estudia al individuo, se refiere tanto al trabajador como al patrono, ¿verdad? Porque al final aclara de que es la realidad económica de ambas partes lo que tiene que tomar en cuenta. Entonces miren, es realista, ¿verdad? Porque estudia al individuo en su realidad social. Y lo segundo, o sea que es objetivo. Es objetivo porque su tendencia es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicación surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. Entonces, miren, es objetivo porque lo que busca es, o lo que su tendencia es la de resolver conflictos, ¿verdad? A base de hechos concretos y tangibles. 9. Siguiente principio, es de derecho público. ¿Por qué es de derecho público? Lo que les decía al principio, porque el trabajo es de interés social, es de interés para todos, no solo para trabajadores, sino que también para patronos. Si el patrono no tiene trabajadores, ¿quién le hace el trabajo? ¿Ah? Si los trabajadores no tienen al patrono para que les dé trabajo, ¿en qué van a trabajar? ¿Me entienden? Esa es una relación que existe, eh, eh, que van caminando juntos trabajadores y patronos. Se necesitan recíprocamente trabajadores y patronos. Entonces, el derecho de trabajo es una rama del derecho público, porque al ocurrir su aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. Miren, aquí no es importante el derecho de cada persona, sino que lo importante es el derecho de la colectividad de las personas. Voy a ver el tiempo, 5 minutos todavía. Perfecto. 10º principio. El derecho de trabajo es hondamente democrático. Hondamente democrático. Miren, es muy democrático. Establece, el derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica, sino que favorece a los intereses justos de los patronos. Y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere, una efectiva libertad de contratación que muy pocas veces ha contemplado en Guatemala. Puesto que al limitar la libertad de contratación puramente jurídica, que descansa en el falso supuesto de su conciencia, con la libertad económica impulsa al país fuera de los rumbos legales individuales que solo en teoría postulan la libertad e igualdad y la fraternidad. O sea, básicamente establece que es un derecho hondamente democrático porque obtiene o busca obtener la dignificación económica de los trabajadores, que son la mayoría de la población. Y al final aclara de que eso
no perjudica al patrono, sino que eso beneficia al patrono, ¿verdad? Yo siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos. La sociedad gringa es una sociedad que tiene muchos mejores derechos laborales que acá. Allá pagan mejor que aquí, pues, por decirlo así. También se trabaja más duro que aquí en muchas ocasiones, en otras no. Yo conozco unos gringos que dicen que aquí trabajamos demasiado. De 8 a 4, es mucho, dicen, ¿por qué trabajan tanto? Tienen que disfrutar la vida, que no sé qué. Los gringos, los latinos allá sí trabajan duro. Entonces, pero lo que les quiero decir es de que en Estados Unidos, el hecho de que los trabajadores ganen más, eso no perjudica a los patronos, sino que al final de cuentas los beneficia. Porque aumenta el consumo. Los trabajadores tienen mayor capacidad adquisitiva, pues como sociedad consumen más y eso mejora la economía para todos. Y luego tenemos, el otro principio, pero ese lo tenemos en el último considerando, que es esencialmente conciliatorio. Establece que las normas del Código de Trabajo deben interpretarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajador. Atender a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Entonces es conciliatorio. Y por último, jóvenes, tenemos un principio que se llama indubio pro operario. En caso de duda, se favorece al trabajador. Eso quiere decir en español. Indubio pro operario lo tenemos en el artículo 106 de la Constitución Política de la República. Este artículo es bien importante y establece lo siguiente. Este tiene dos partes. En la segunda parte es donde está el principio de indubio pro operario. Entonces establece, solo les voy a leer la parte conducente porque ya nos queda un minuto nada más. En el segundo párrafo del artículo 106 de la Constitución. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. Indubio pro operario. En caso de duda, se debe favorecer al trabajador. Si tenemos dudas sobre el alcance o interpretación de una norma jurídica laboral, la debemos de interpretar siempre en el sentido más favorable para los trabajadores. Indubio pro operario 106 de la Constitución. Estos jóvenes son los principios ideológicos o las características ideológicas del derecho de trabajo. Todo lo que el derecho de trabajo regula va a estar relacionado o va a estar dentro del margen de estos principios. ¿Verdad? De estos principios. Al final son 12 principios. ¿Verdad? Se los repaso rapidito. Tutelaridad, derechos mínimos, superación de los derechos mínimos, irrenunciabilidad, imperatividad, necesariedad, es realista, es objetivo, es de derecho público, es hondamente democrático, es esencialmente conciliatorio y por último el indubio pro operario en la Constitución Política de la República. No sé si tienen alguna duda, jóvenes, ya me pasé un minuto, les pido disculpas. Si tienen alguna duda. ¿No hay dudas? Ninguna, Lick. Gracias. Excelente. Esta semana, jóvenes, como es la primera clase, no les voy a dejar tarea. A partir de la siguiente semana ya vamos a tener tarea. Ahora los exhorto, los invito a que lo que vimos el día de hoy, jóvenes, ustedes lo estudien en el transcurso de la semana. Eso les va a permitir a ustedes tener siempre fresca la información, ¿verdad? Entonces yo siempre les digo de que lo que estudiamos hoy, durante la semana, ustedes lo tienen que estudiar 1, 2, 3 veces, ¿verdad? Si es posible. Si no, pues con una, pero si fuera varias veces, mejor.
Eso les va a mantener a ustedes siempre fresca la, la información que reciban en la clase. Bien, jóvenes, para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla. Para mí fue un gusto estar con ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Yo espero que esta clase de Derecho Laboral sea de mucha utilidad para ustedes. Ya dentro del ejercicio de su profesión, ¿verdad? Básicamente, como administradores de empresas, como les decía al principio, es muy necesario que ustedes conozcan estas normas porque pues, ustedes van a ser jefes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los derechos que le asisten tanto a ustedes como patronos como a los trabajadores, ¿verdad? Para no incurrir en violación. Entonces, jóvenes, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta acá. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Les aclaro, lo de que estudien, se los digo, que estudien todas las semanas porque las pruebas cortas pueden pasar cualquier día, ¿verdad? Todo lo que vimos hoy en clase pudiera hacer que en la siguiente clase les diga, miren, saquen una hoja o miren, ahorita les acabo de dejar una prueba corta aquí en Classroom, tienen 10 minutos para resolverla. No sé, ¿verdad? Entonces, estén preparados para todo, porque así es la clase de Derecho Laboral. Entonces, les agradezco mucho a los que tuvieron sus cámaras prendidas, jóvenes, y a los que no, los invito para la siguiente clase las prendan, ya que eso va a mejorar mucho la comunicación entre nosotros. A mí me permite mucho ver si ustedes me están entendiendo o no cuando los logro ver a la cara, digamos, ¿verdad? Entonces, por eso les agradezco mucho eso. Entonces, nos vemos dentro de 8 días, jóvenes, para continuar con lo que es el derecho del trabajo. Espero que tengan un productivo domingo y que tengan una semana muy productiva de trabajo también. Se me cuidan mucho, jóvenes, y nos vemos en 8 días. Ya.